En esta nueva emisión de Faro Caribe hablaremos acerca del proyecto de la reforma laboral. Tendremos como invitado nuevamente al doctor Carlos Arturo Castellanos Marrugo, abogado y experto en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Carlos, bienvenido a una nueva emisión de Faro Caribe. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, doctor, y a toda esta audiencia. Doctor Carlos, se ha hablado mucho de esta reforma de forma positiva, de forma negativa, pero ¿en qué consiste básicamente esta reforma laboral, este proyecto? Sí, claro, doctor. La reforma laboral propuesta por el gobierno del actual presidente en cabeza de su ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó el 24 de agosto de 2023 un proyecto de ley para reforma al estatuto laboral. Esta nueva reforma lo que busca es generar un trabajo digno y decente en Colombia, y se modifican parcialmente ciertas disposiciones para casualmente mejorar la dignidad del trabajador. Disculpe, doctor, en este sentido hay algunos puntos donde, claro está, se evidencia que los trabajadores en Colombia tendrían grandes beneficios. O sea, hay muchos puntos que se tocan. Incluso en el programa pasado estuvimos hablando de la violencia y el acoso laboral, y esta reforma en su momento, durante el desarrollo de este programa, vamos a tocar ese punto. Ok, ¿tiene algunas divisiones en cuanto a la estructura de los artículos que serán renovados o reformados? Sí, claro, doctor. Hay muchas reformas, hay muchas modificaciones. Por ejemplo, una de las más sustanciales que le interesan o le deben interesar más a los trabajadores es el tema de los recargos. Los recargos, o sea, este es como, por decirlo, la joya de la reforma en sí. Aparte de otros beneficios, por ejemplo, uno de los puntos que es bueno que los oyentes que todavía no conocen a fondo esta reforma laboral propuesta por el actual gobierno, es que los recargos festivos y dominicales pasarían del 75% al 100% si se llega a aprobar. Otro punto también angular en esta reforma es que se rescataría el horario nocturno. Por ejemplo, actualmente el horario nocturno empieza a 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Con esta nueva reforma, ¿qué es lo que se hace? Se amplía el horario nocturno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esto obviamente afectaría positivamente el salario de los trabajadores, y en este sentido incluso hasta la productividad, teniendo en cuenta de que ya los recargos nocturnos empezarían de 6 de la mañana de 6 de la tarde a 6 de la mañana, entre otros puntos. Doctor Carlos, ¿cómo va el trámite de esta reforma, este proyecto que ya se Bueno, actualmente se han llevado a cabo varios debates en el Congreso de la República. El asunto es que hay muchos puntos que todavía, por cuestiones que no convienen al empresariado, al sector privado, han sido como una piedra en el zapato, casualmente porque se aumentan los costos de nómina, y esto manifestado por los gremios empresariales afectaría la contratación laboral. Ellos han manifestado que esta reforma podría dar al traste con la contratación. Entonces, eso es lo que más ha ralentizado la aprobación de los puntos que nos trae esta reforma. Esa es una de las consultas pendientes. ¿Podría de alguna forma, haciendo un análisis, este proyecto de reforma laboral, de alguna forma, disminuir la productividad empresarial y aumentar los costos en lo que tiene que ver con la contratación? Doctor, no podríamos hablar de que se disminuye la productividad económica o empresarial de las empresas. Esto podría ser incluso beneficioso para las empresas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos trabajadores desearían quedarse mejor en su casa un domingo o un día feriado
con su familia, compartir, ir a la playa, ir al parque con sus hijos, etcétera. Pero notamos que la nueva reforma propone un aumento de recargo por día laborado dominical o festivo del 75 al 100%. Esto quiere decir que el salario se pagaría, o sea, un día de trabajo se pagaría el doble que si lo trabajara en un día de semana común y corriente. Entonces, en este sentido, muchos trabajadores ya la pensarían, digamos, incluso pedirían trabajar domingo y festivo, porque de hecho conozco personas que prefieren trabajar domingos y festivos porque esto les aumenta la contraprestación de sus servicios, el salario. Entonces, de una u otra manera, a mejor pago, mejor rendimiento. Un trabajador que sea mejor remunerado rendiría más. Entonces, no podríamos hablar de un prejuicio en lo productivo para las empresas, sino que habría que sopesarlo muy bien y analizarlo desde un punto de vista más objetivo y no entrar de antemano a decir que estos costos afectarían la empresa, porque de hecho hay muchas empresas que tienen mucha productividad, mucho rendimiento, pero los trabajadores son más remunerados. Bueno, esta pregunta se deriva acerca de los altos impuestos que, bueno, para nadie no es un secreto que se pagan en el país, y aumentando de alguna forma los rubros, esto podría generar que se contrate baja mano de obra. Bueno, en relación a los impuestos, ya eso también depende de qué tipo de empresa, doctor, porque de hecho las empresas tributan de acuerdo a la razón social que tengan, a la actividad económica. Por ejemplo, una cooperativa que también tiene sus trabajadores, que es una entidad sin ánimo de lucro, un ejemplo, le paga a sus trabajadores el salario mínimo. Y al mismo tiempo, una empresa, por ejemplo, una empresa exportadora o importadora que maneja también muchos recursos, incluso en dólares, esto no podríamos hablar, o sea, para todas las empresas, de manera general, teniendo en cuenta de que los impuestos gravan a cada una de las empresas de acuerdo a su vocación económica. Entonces, en este sentido, habría que analizar cada punto, porque dependiendo de la empresa son situaciones particulares. Esto en referencia al tema de los impuestos. Al tema de la situación en cuanto al pago del salario, ya entonces habría que sopesar esto. Cada empresa habría que sopesarlo con la productividad que tenga. Doctor Carlos, ¿qué otros artículos vigentes hoy en el Código Laboral serán transformados o renovados? Sí, claro, doctor. Por ejemplo, el artículo 5 de la reforma laboral propuesta por el actual gobierno propone, por ejemplo, una modificación en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto hace referencia a los contratos de trabajo a término fijo. El nuevo, digamos, el proyecto presentado por el nuevo gobierno establece, por ejemplo, para los contratos de trabajo a término fijo, este es el nuevo texto que quedaría así: podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo por un término superior de un año, por un término superior a un mes y hasta 2 años, para atender las necesidades temporales del empleador. Entonces, ¿qué dice el Código Sustantivo del Trabajo actual? Aquí se establece un límite de hasta 3 años y la nueva reforma establece de un límite hasta de 2 años. Tenemos otro punto también importante que es la contratación o mejor dicho, la indemnización por despido. En este caso, el Código Sustantivo del Trabajo establece que, por ejemplo, cuando un trabajador tenga un contrato a término indefinido, se le pagará, si el trabajador tiene menos de un año, se le pagará por lo menos como indemnización. Cuando se le termina su contrato a término indefinido, se le pagará se le pagará 30 días de salario como indemnización, si el trabajador ya si termina su relación laboral. Y 20 días adicionales por cada año subsiguiente. Es decir, si el trabajador ha trabajado durante varios años con un contrato a término
indefinido, se le paga el primer año un mes de salario, o sea, 30 días. Y si tiene varios años, por ejemplo, cada año adicional se le paga 20 días de salario. ¿Qué nos dice la reforma presentada por el actual gobierno? Que si un trabajador, por ejemplo, tiene un contrato a término indefinido, se le debe pagar por el primer año 45 días de salario, más 45 días de salario por cada año subsiguiente. Este es, por ejemplo, una de las novedades que también beneficiarían al trabajador en el evento en que ya termine la relación laboral. Aparte de la indemnización, uno de los temas que más se toca en este apartado es el despido de justa causa. ¿Qué se dice al respecto en esta reforma? Bueno, el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo establece la terminación del contrato de trabajo. Y la reforma como tal, en su artículo 6º, habla sobre la modificación de este artículo y menciona que se modifica el numeral 6º del literal A y el numeral 8º del literal B del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y menciona que y reza de esta forma: cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador o trabajadora, de acuerdo a los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, fallos arbitrales, convencionales, convenciones colectivas y reglamento interno de trabajo, la gravedad de dicha violación debe responder a criterio de razonabilidad. Aquí en este artículo amplía las garantías del debido proceso. Dice: cualquier violación grave, en este caso por parte del trabajador, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 58 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales y reglamento interno de trabajo, la gravedad, dice, en este sentido, el artículo 62, que establece la terminación del contrato, valga la redundancia, lo que busca es ampliar las garantías del debido proceso. Tenemos otro aspecto también derivado de la relación laboral, que es la estabilidad laboral reforzada. El Código Sustantivo del Trabajo actual no hace un recuento amplio en cuanto a las garantías para la estabilidad laboral reforzada, y este es otro aspecto que se deriva de allí. Doctor Carlos, en cuanto a la tercerización laboral, ¿qué cambio podría producirse con este nuevo proyecto de reforma? Bueno, la reforma laboral en este momento establece unas pautas muy puntuales respecto de las empresas, las empresas, digamos, de servicios temporales, y igual los contratistas, que ya vendría siendo tercerización laboral. Respecto de las empresas de servicios temporales que contraten con las empresas usuarias como tal, no podrán suscribir contratos por un tiempo indeterminado. Las empresas de servicios temporales se llaman empresas de servicios temporales, no de servicios permanentes. Cuando se contrate con las empresas de servicios temporales, debe ser por un tiempo determinado. Si se viola esta extensión o este límite de tiempo, el contrato queda siendo directamente con la empresa usuaria de la empresa de tercerización, y la empresa de servicios temporales queda siendo únicamente intermediaria. En el evento en que se realice o se lleve a cabo cualquier asunto de carácter administrativo laboral con la empresa de servicios temporales, todo lo que se lleve a cabo, incluso un despido que realice o una terminación laboral que realice la empresa de servicios temporales, quedará sin efecto. ¿Por qué?
porque ya se presume que el trabajador no pertenece o no es empleado de la empresa de servicios temporales, sino de la empresa usuaria. Teniendo en cuenta de que hay en muchas ocasiones, lo estamos viendo actualmente es lo que está sucediendo, que las empresas de servicios temporales tienen contratos con empresas usuarias y le suministran personal. ¿Qué pasa? Que las empresas de servicios temporales contratan con la empresa usuaria trabajos que son permanentes, trabajos que son consecutivos en el tiempo y se extienden por muchos años, y siempre el trabajador está sometido ahí a una tercerización. Bueno, las empresas de servicios temporales son empresas de servicios temporales no permanentes, y la reforma lo especifica en ese sentido. Es decir, que en este proceso de subcontratación, el trabajador o el empleado pierde algunas garantías como derecho. Bueno, el trabajador como tal se le protegen sus derechos en este sentido. Es decir, cuando existe la tercerización para estas empresas de servicios temporales es por un tiempo determinado, un límite de tiempo. Puede ser, por ejemplo, una realización a la obra, una obra que no se extienda, sino, digamos, por una temporada específica o por una realización de una obra específica, pero no puede ser para un trabajo indefinido que constantemente se esté realizando. En este evento, quien cumpla esta disposición que nos trae la nueva reforma, los actos que se contraten entre ellos quedan sin efecto en relación con el trabajador. Es decir, si se extiende en el tiempo un contrato con una empresa, lo que le llaman bolsa de empleo, si este contrato se extiende en el tiempo y viola la disposición de temporalidad, quienes pierden, digamos, quienes pierden su convenio, quienes pierden serían las dos empresas, tanto la usuaria como la empresa de tercerización. Es más, pierde más la empresa de servicios temporales en el sentido de que ya no podrá tener, digamos, una potestad como subordinación por encima del trabajador, sino que el trabajador ya se presume que es empleado de la empresa usuaria, no de la empresa de servicios temporales. Doctor Carlos, hagamos este panorama. El panorama actual en cuanto a la contratación con empresas temporales. En este espacio en el que se da que una empresa de carácter temporal contrata a un tiempo indefinido, ¿es posible que este proceso se pueda prestar para el abuso y violación de los derechos laborales de los empleados? Sí, claro que sí. En este momento, o sea, es decir, saliéndonos del contexto de la reforma como tal y hablemos del contexto actual, vemos que en la práctica, como se lo dije ahorita, las empresas de servicios temporales son empresas de servicios temporales, como la misma expresión lo señala. No son empresas de servicios para realizar labores permanentes, sino temporales. Eso hay que tenerlo claro. ¿Qué pasa? Que la nueva reforma aclara ese punto. En el evento actual en el que estamos, sin estar rigiendo todavía la reforma que se está planteando, en el contexto actual, el trabajador, si trabaja en una empresa usuaria suministrado por una empresa de servicios temporales, no tiene, a veces no tiene las mismas garantías que si estuviera trabajando directamente con la empresa usuaria. Muchas veces lo hemos visto, yo lo he visto en el ejercicio de mi profesión, que el trabajador está suscrito o pertenece a una empresa, trabaja para una empresa de planta, es trabajador de planta, y cuando la empresa usuaria, es decir, la empresa donde ese trabajador está asignado, contrata con una bolsa de empleo, es decir, con una empresa de servicios temporales, cambian muchas situaciones, pero en detrimento del trabajador. Es decir, es raro ver que cuando un trabajador deja de trabajar para una empresa de planta, es raro
que cuando pase a una empresa de servicios temporales, como empleado de una empresa de servicios temporales, los beneficios se incrementen. Por lo general van en detrimento cuando se contrata con una empresa de servicios temporales. Muchos trabajadores, muchas personas me han consultado, me han dicho, doctor, la empresa donde yo estoy trabajando actualmente, yo estoy de planta, pero ellos me están haciendo firmar una carta de renuncia voluntaria para firmar contrato con una bolsa de empleo. A muchos trabajadores les está pasando. ¿Y usted qué me dice? Yo le digo, bueno, pero si está trabajando con la empresa de planta, a ti no te pueden obligar a renunciar. El asunto, me dice el trabajador, bueno, el asunto es que si yo no renuncio, me dan por terminado el contrato y me liquidan y me indemnizan. Entonces, si firmo, por lo menos sigo trabajando en la empresa. Tercerizado, pero sigo trabajando. Entonces, lo pone al trabajador como entre la espada y la pared. Pero, por lo general, cuando se contrata con una empresa de tercerización para tercerizar al trabajador, no se opta en beneficio del trabajador, sino en detrimento. Porque cambia el contrato, se realiza un nuevo contrato con unas nuevas condiciones y por lo general es en detrimento, sobre todo económico. Una clara violación al derecho laboral. Por supuesto, porque de todas maneras existe lo que es el principio de derechos adquiridos, ya que es constitucional, pero al obligar al trabajador a renunciar a su empresa de planta, al obligarlo a renunciar, cuando muchas veces tienen contrato a término indefinido, lo hacen renunciar mediante una carta de renuncia voluntaria para desligarse del trabajador, contrata con una bolsa de empleo, una empresa de tercerización laboral, y esto no es para buscar beneficio del trabajador, sino beneficio del empleador. Bueno, hablemos de otro punto importante, doctor Carlos, que es en cuanto en qué cambia este proyecto de reforma laboral en los contratos que tienen que ver con prestación de servicios. Claro que sí, los contratos de prestación de servicios señala la reforma laboral que se está debatiendo, que de ninguna manera se podrán suscribir contratos de prestación de servicio con personas naturales, ¿ya? Los contratos se realizarán en este caso con personas jurídicas, contratistas, etcétera, porque es que el contrato de prestación de servicio no es un contrato laboral. El contrato de prestación de servicio es un contrato de carácter civil que no tiene nada que ver con las normas laborales. En el evento en que se contrata con una persona natural, bajo una figura disfrazada de contrato de prestación de servicio, este contrato quedará siendo ineficaz. Bueno, hablemos ahora de un tema bastante importante. Allí en este proyecto de reforma se habla de contrato de aprendizaje. ¿A qué se refiere este término, doctor? Claro que sí. El contrato de aprendizaje versa más que todo para trabajadores que están realizando una capacitación técnica, tecnóloga, etcétera, que lo que buscan es adquirir experticia en su ámbito profesional. En este evento no cambia mucho en cuanto a la legislación actual. Aquí el trabajador que suscribe un contrato de aprendizaje tiene más que todo es la posibilidad de aprender, desarrollarse, adquirir experticia en su trabajo. En cuanto a la remuneración, no dista mucho de la remuneración actual, sus descansos, o sea, goza de las garantías que actualmente nos tiene o nos dispone el Código Sustantivo del Trabajo. Un punto importante que trata este proyecto de reforma laboral, el teletrabajo o el trabajo en plataformas digitales. ¿Cómo se trata? Sí, claro, doctor. Tenemos que tener en cuenta de que la legislación actual, la legislación laboral actual, el Código Sustantivo del Trabajo, ya quedó obsoleto para los nuevos retos que enfrenta la sociedad actual. El Código Sustantivo del Trabajo se promulgó a través de la Ley 50 de 1990, ya quedó prácticamente rezagada para todo el cambio social, tecnológico que estamos enfrentando en la actualidad. El Código Sustantivo del Trabajo no regula
las relaciones laborales con plataformas tecnológicas, ni teletrabajo, ni nada de eso. Esta reforma laboral cae, por decirlo así, como anillo al dedo para enfrentar todos esos retos actuales. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores de comidas rápidas, de los trabajadores de plataformas, plataformas de entrega de comidas, de correspondencias, etcétera, ya todos las conocemos, se regula esta clase de trabajadores. Los trabajadores de esta plataforma actualmente no gozan de la protección de la legislación laboral como tal, porque es que no existe regulación para esa clase de trabajadores. Y esto es una novedad. ¿Qué nos dice la nueva reforma? Que las empresas de plataformas tecnológicas deberán vincular a sus trabajadores con contrato laboral y respetar todas las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo para los demás trabajadores. Es decir, lo que hace es arroparlo, cubrirlo con las garantías que actualmente tienen los demás trabajadores, porque actualmente no existe una regulación en términos laborales para la plataforma, y en este sentido existe un vacío, y la mayoría de los trabajadores que trabajan con estas plataformas trabajan prácticamente por su cuenta. Cambios que se podrían dar en el sector agropecuario en este proyecto. Sí, claro. Esta reforma nos trae una novedad respecto de los trabajadores agropecuarios. Los trabajadores agropecuarios en Colombia, ese es otro punto. Así como los trabajadores de las plataformas, los trabajadores agropecuarios actualmente tampoco cuentan con garantías laborales, igual que los trabajadores de plataforma. Por ejemplo, las empresas o las empresas que se dediquen a la agricultura, por ejemplo, que tienen cosechas, por lo general contratan a personas que llegan, trabajan por jornales y le pagan su día de trabajo. Ahí no hay vinculación laboral, ahí no hay cubrimiento de seguridad social, pensión, salud, ARL, caja de compensación. Y lo que ordena la nueva reforma es que los trabajadores agropecuarios deben contar con estas garantías también. Actualmente no se está presentando. Muchas empresas del país, muchas empresas agropecuarias contratan personal por día, pero no tienen ningún cubrimiento en materia de seguridad social ni de prestaciones sociales. Aquí se buscan unos beneficios, unas garantías que son, por ejemplo, vincularlos a la seguridad social, tener en cuenta a los trabajadores que realizaron labores de jornal en una cosecha anterior, tenerlos en cuenta, digamos, a realizar una especie de lista para tener en cuenta a esos trabajadores, la vinculación a seguridad social, y pare de contar. O sea, cubrirlos con todas estas garantías. Doctor Carlos, esto también vincularía este ejemplo que le quiero dar. Yo soy propietario de una finca, una parcela, contrato a jornal, un campesino para que trabaje. ¿También debo garantizar esos derechos que usted ha mencionado? Sí, claro que sí, claro que sí. Para todos los trabajadores que trabajan en el campo. Esto más que todo lo que busca es formalizar en todos los sentidos el ambiente laboral en el campo. Campesinos, trabajadores agropecuarios, todas estas personas deben ser cubiertas. De hecho, el gobierno nacional en alocuciones anteriores ha manifestado que los trabajadores del campo merecen dignidad y deben contar con las mismas garantías con que cuentan los demás trabajadores en Colombia en materia laboral, porque actualmente vemos que los campesinos se quejan porque los que trabajan, por ejemplo, en jornales para finca, o los que tienen su finca que también contratan, deben tener en cuenta que así como hay trabajadores de la construcción que laboran en una obra de construcción y deben estar cubiertos por su seguridad social, los trabajadores del campo también deben estar cubiertos por estos mismos. Y esto es una deuda histórica que se tiene con el sector del campo. Doctor Carlos, habiendo ya tratado los puntos más importantes de este proyecto de reforma laboral, como lo hemos visto, ¿cuáles podrían ser los posibles puntos frágiles y los puntos fuertes que hay en este proyecto? En lo personal, doctor, no veo puntos frágiles. Aquí lo que veo es una reivindicación por los derechos laborales que nunca se han observado.
Vemos una reforma que busca ponerse a tono con los tiempos que estamos viviendo. En cuanto a los trabajadores, lo que vemos son mayores beneficios, mayores garantías. Vuelvo y le digo, una reivindicación para el sector de trabajadores. Ya en cuanto a los recursos y a la sostenibilidad de esta reforma, ya es otro tema que es el que los gremios empresariales han manifestado. El tema, más que todo, es el tema económico, porque en cuanto a los temas de derechos, lo que busca es ampliar estos derechos. Busca una mejor cobertura, busca mejores garantías, busca mejor estabilización, un mejor ambiente laboral. ¿Por qué? Porque esta reforma, vuelvo y le digo, lo que hace es ampliar las garantías. En cuanto al, por ejemplo, le traigo un pequeño ejemplo. La semana pasada, en el programa anterior, estuvimos hablando del acoso y violencia laboral. La ley actual, para que usted se dé cuenta y los oyentes se den cuenta de esto que voy a decir, la ley actual que regula el acoso laboral y la violencia laboral, que es la ley 1010 de 2006, señala que será acoso laboral los actos repetitivos. Es decir, que si un acto aislado de violencia laboral contra una persona no se puede catalogar como violencia laboral. Y la actual reforma establece que no tiene que ser un acto repetitivo para considerarse violencia laboral. Entonces, en este sentido, y teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta acá, lo que busca esta reforma es brindar mejores garantías a los trabajadores en un ambiente sano. Doctor Carlos Arturo Castellanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Faro Caribe. Muchas gracias a usted, doctor, a todos los oyentes, y feliz día para todos.